Creía que iba a Cancún a cerrar el negocio de su vida con su amante y mi dinero. No sabía que su esposo, el aburrido programador, iba en el asiento de al lado con los papeles del divorcio y la prueba de su fraude. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Eran las 3:17 de la madrugada. Lo sé porque miré el reloj digital en mi buró, sus números rojos brillando como una advertencia en la oscuridad de la habitación. El sueño, esa bendita escapatoria que solía darme la bienvenida como un viejo amigo, se había convertido en un extraño. Llevaba semanas, quizás meses, dándome la espalda. Me giré en la cama, el lado de Valeria estaba vacío, frío. De nuevo. Junta hasta tarde, cena con clientes, cerrando un trato. Las excusas se habían vuelto tan frecuentes que formaban ya parte de la decoración de nuestra vida, como los cuadros caros que ella insistía en colgar en las paredes. Un leve zumbido rompió el silencio. La tablet familiar, la que usábamos para ver series o la que Daniel, mi hijo, a veces tomaba para sus tareas, se iluminó sobre la mesita de noche de Valeria. Un resplandor azul pálido que proyectaba sombras danzantes en el techo. Era una notificación de correo. Normalmente la habría ignorado. El respeto a la privacidad, incluso en 20 años de matrimonio, era un código no escrito que yo, ingenuamente, aún honraba. Pero esa noche fue diferente. Una inquietud, una especie de veneno lento que me había estado recorriendo las venas, me impulsó a alargar la mano. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor sordo y ansioso. Deslicé el dedo por la pantalla. El asunto del correo era simple, casi insultantemente mundano, confirmación de su reservación en The Grand Lux Resort, Cancún. El aire se escapó de mis pulmones. Cancún. Valeria no había mencionado ningún viaje a Cancún. El viaje importante, el que definiría el trimestre, era a Monterrey. Lo había anunciado hacía una semana en la cena, con ese brillo de triunfo en los ojos que yo antes tanto admiraba. Mis dedos, torpes por el shock, abrieron el correo. Y allí estaba. Negro sobre blanco, en una elegante tipografía digital. Una suite presidencial. 5 noches. Y 2 nombres. Valeria Jiménez. Marco Herrera. Marco. Su consultor de inversiones. El joven encantador, de sonrisa fácil y trajes a la medida, que había aparecido en nuestras vidas hacía unos 6 meses. El que la miraba con una admiración que rozaba la devoción. El que, según ella, era un genio de las finanzas. El que, según mi instinto, era una serpiente. El mundo se detuvo. El único sonido era el zumbido eléctrico de la tablet en mis manos y el rugido de la sangre en mis oídos. Me senté en el borde de la cama, la misma que habíamos elegido juntos cuando nuestro mayor lujo era poder pagar la renta a tiempo. Me sentí como un idiota. Un completo y absoluto idiota. Todas las piezas del rompecabezas, esas que había estado ignorando deliberadamente, encajaron con una claridad brutal. Las llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Los mensajes que borraba rápidamente. Su nueva obsesión con el gimnasio. El perfume caro que no era el que yo le había regalado. Recordé, con una náusea amarga, como yo mismo le había enseñado a ser meticulosa. Cuando empezamos nuestra pequeña agencia de software, Código Sólido, en el garaje de nuestra primera casa, yo era el programador, el lógico. Ella era la vendedora, el carisma. Le enseñé a leer contratos, a prestar atención a cada cláusula, a no dejar nunca un cabo suelto. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada, Valeria?, susurré a la habitación vacía. Y la respuesta me golpeó con la fuerza de un puñetazo: no fue descuido. Fue arrogancia. Fue la certeza absoluta de que yo, Julián, su esposo, el programador aburrido y predecible, nunca sospecharía. Ya no le importaba. Me levanté y caminé como un autómata hacia mi oficina, mi santuario.
El cuarto estaba bañado por la luz azul de 3 monitores, mostrando líneas de código, un universo lógico y ordenado donde cada problema tenía una solución, donde cada error podía ser depurado. Era mi mundo, un mundo que yo controlaba. Miré a través de la puerta abierta hacia su vestidor, un templo de opulencia con bolsos de diseñador y zapatos que costaban más que mi primer coche. 2 mundos bajo el mismo techo, tan cerca y tan irreconciliablemente lejanos. Mi mano, esa mano que podía escribir miles de líneas de código sin un solo error, temblaba sobre el ratón de mi computadora. La traición no era solo una infidelidad. Era una declaración. Mi mundo, nuestro mundo construido sobre la lógica y el esfuerzo compartido, había sido declarado obsoleto. El suyo, el de los tratos millonarios y los resorts de lujo, era el presente. Y en ese presente, yo ya no tenía cabida. Bajé a la cocina. La casa, esa que habíamos comprado como el símbolo definitivo de nuestro éxito, se sentía enorme y hueca. Cada objeto parecía burlarse de mí. La cafetera italiana que le regalé en nuestro 10º aniversario. La barra de granito donde planeamos el futuro de Daniel. El silencio era tan denso que podía oír el leve zumbido del refrigerador, un sonido que antes era parte del confort del hogar y ahora sonaba como una cuenta regresiva. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Apoyado contra el frío mostrador, mi mirada se posó en una foto enmarcada en la pared. Era de hacía 15 años. Estábamos en la pequeña y caótica oficina que fue la primera sede de Código Sólido. Yo sostenía una botella de sidra barata y Valeria, con el pelo más corto y una mirada llena de fuego, me abrazaba por el cuello. Celebrábamos nuestro primer gran contrato, uno que nos mantuvo a flote y nos permitió soñar. En esa foto, éramos un equipo. Éramos invencibles. Un recuerdo, tan vívido que me hizo cerrar los ojos, me asaltó. Hacía 10 años. Estábamos sentados en esta misma cocina. Yo tenía en mis manos una carta, una oferta de una corporación multinacional para comprar Código Sólido. Nos ofrecían una cantidad que nos habría asegurado la vida, que habría pagado la universidad de Daniel y nos habría permitido viajar por el mundo. Seguridad. Estabilidad. Era todo lo que yo, hijo de una familia de clase trabajadora, siempre había anhelado. Véndela, Julián, le había dicho. Es la decisión lógica. Aseguramos nuestro futuro. Valeria tomó mis manos. Sus ojos, entonces, no tenían el brillo frío del acero que tenían ahora. Eran cálidos, apasionados. No, mi amor, me dijo. Su voz era un susurro persuasivo. ¿Seguridad? ¿Lógica? Nosotros no somos eso, Julián. Nosotros somos constructores. ¿Para qué vender nuestro sueño para que otro se haga rico con él? Podemos ser más grandes. Podemos construir un imperio juntos. Confía en mí. Y confié. Ciego, estúpido y enamorado, confié. Rechacé la oferta. Seguimos siendo independientes. Yo me enfoqué en perfeccionar nuestro software, en mantener a nuestros clientes felices. Ella, con esa confianza renovada, se lanzó al mundo de los bienes raíces de lujo, usando las ganancias de mi empresa como su capital inicial. Y triunfó. Vaya que sí triunfó. Pero en algún punto del camino, el nosotros se convirtió en ella. El imperio junto se convirtió en su imperio. Y yo, el que le dio las herramientas y los cimientos, me convertí en el conserje del castillo que ella había construido. Esa memoria, antes un pilar de nuestro amor y nuestra audacia, ahora se sentía como el epitafio de mi estupidez. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi hermano. Héctor contestó al segundo tono, su voz ronca de sueño. ¿Julián? ¿Qué pasa? Son las 4 de la mañana, carajo. Ella me está engañando, Héctor. Las palabras salieron secas, sin emoción. Como si estuviera reportando un error en un sistema. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No de sorpresa, sino de sombría resignación. Ya era hora de que te dieras cuenta, dijo finalmente. Su tono no era de te lo dije, sino de un dolor compartido.
Esa mujer siempre ha tenido hambre, Julián. El problema es que tú le serviste un banquete y ella decidió que quería probar otros restaurantes. Va a irse a Cancún. Con él. Lo sé, dijo Héctor. Y yo supe que él sabía más de lo que decía. Mi hermano, un hombre pragmático que dirigía un taller mecánico, siempre había tenido un radar infalible para la gente falsa. Y Valeria siempre había hecho sonar todas sus alarmas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. ¿Vas a confrontarla? A gritarle. No, respondí, y una extraña calma, fría y afilada como un trozo de hielo, comenzó a formarse en mi pecho. No voy a hacer lo que ella espera. Bien, dijo Héctor. Escúchame bien, hermanito. Llora si tienes que llorar. Rompe algo si te ayuda. Pero cuando acabes, usa esa cabeza que tienes. Esa que crea cosas de la nada. Investiga. Descubre hasta el último de sus secretos. Pero hazlo con la cabeza fría. Como un negocio. El negocio de recuperar tu vida. Colgué el teléfono. La calma helada se expandió, apagando el fuego del dolor y la humillación. Héctor tenía razón. Valeria me veía como un hombre predecible, emocional, fácil de manipular. Era hora de demostrarle lo equivocada que estaba. El programador iba a analizar el sistema, encontrar sus vulnerabilidades y ejecutar un código que ella jamás vería venir. Los siguientes días fueron la actuación de mi vida. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, moviéndome con una normalidad ensayada que requería cada gramo de mi energía. Le preparaba el café por la mañana, sonreía a sus comentarios sobre el tráfico, le deseaba éxito en sus reuniones. Ella, envuelta en su burbuja de arrogancia y planes secretos, no notó nada. Para ella, yo seguía siendo el mismo Julián de siempre, el pilar estable, el fondo de pantalla de su vida excitante. La oportunidad llegó un martes por la noche. Valeria llegó tarde, agotada tras una cena larguísima con unos clientes de Guadalajara. Se dio una ducha rápida y se desplomó en la cama, quedándose dormida al instante. Dejó su laptop, su arma y su santuario, abierta sobre el escritorio de su lado de la habitación. Esperé una hora, escuchando el ritmo acompasado de su respiración, asegurándome de que estaba profundamente dormida. Luego, con el sigilo de un ladrón, me deslicé fuera de la cama y me senté frente a su máquina. El resplandor de la pantalla iluminó mi rostro. Era un territorio enemigo. No necesité forzar nada. Hacía años, cuando la seguridad informática era mi pan de cada día, yo mismo había configurado las redes y los dispositivos de toda la casa. Conocía sus contraseñas habituales, sus patrones. Pero al explorar sus archivos, todo parecía en orden, documentos de propiedades, contratos, presentaciones. Nada fuera de lo común. Sabía que tenía que haber algo más, un lugar donde guardaba sus verdaderos secretos. Recordé una conversación de hacía meses. Ella se quejaba de la falta de espacio en su disco duro y yo, servicial como siempre, le había sugerido usar un disco duro virtual en la nube, encriptado para mayor seguridad. Te lo configuro si quieres, le había dicho. No, no te preocupes, mi amor. Marco me ayudará, él sabe mucho de estas cosas, respondió ella. La primera punzada de sospecha real. Busqué en sus aplicaciones y allí estaba, un icono discreto de un servicio de almacenamiento en la nube. Hice clic. Pedía una contraseña. Mi mente se aceleró. Probé las contraseñas obvias, nuestro aniversario, Daniel 19, el nombre de su perro de la infancia. Nada. Valeria Exitosa 2024. Nada. Pensé en ella, en su ego, en su nuevo mundo. ¿Qué era lo más importante para ella ahora? ¿Qué palabra representaba su triunfo y su desdén por mí? Mis dedos teclearon, casi por instinto, Marco Rey. Enter. Acceso concedido. Un escalofrío me recorrió la espalda. No fue solo el acierto, fue la patética y reveladora simplicidad de todo. Él era su rey. Y yo era el bufón de la corte. Lo que encontré dentro fue peor que cualquier pesadilla. No eran solo fotos íntimas o mensajes de amor. Era un plan de negocios.
Detallado, meticuloso. El esquema de una empresa fantasma llamada Proyectos Paraíso Tulum SADCB. Descargué los archivos en una memoria USB que llevaba en el bolsillo. Había planes arquitectónicos, proyecciones financieras y, lo peor de todo, documentos de transferencia. Pero el golpe final, el que me dejó sin aire, fue un archivo PDF con el membrete de un banco. Era una solicitud de un segundo préstamo hipotecario sobre nuestra casa. Nuestra casa. El hogar donde había crecido mi hijo, el patrimonio que habíamos construido ladrillo a ladrillo. La firma de Valeria estaba al final. Y junto a la mía, una falsificación burda, un garabato que pretendía imitar mi nombre. Habían sacado un préstamo de 5 millones de pesos a mis espaldas, usando nuestra casa como garantía. El dinero, según los estados de cuenta, había sido transferido a la cuenta de Proyectos Paraíso Tulum. La rabia que sentí fue tan pura y tan intensa que tuve que morderme el puño para no gritar. No era solo una infidelidad. No era solo un robo. Era la aniquilación total de nuestra vida juntos. Estaba usando nuestro pasado para financiar su futuro con otro hombre, y me estaba dejando a mí con la deuda y las ruinas. Copié todo. Cada archivo, cada foto, cada miserable documento. Creé una copia de seguridad triple, encriptada en mis propios servidores. Borré el historial de mi actividad en su laptop y la dejé exactamente como la había encontrado. Volví a la cama. Me acosté junto a ella, el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Olía a su perfume caro y a mentiras. La mujer que dormía a mi lado no era mi esposa. Era una extraña, una enemiga que había planeado mi destrucción con una sonrisa en los labios. Y en esa oscuridad, mientras ella soñaba con su paraíso en Tulum, yo comencé a diseñar mi propio proyecto. No uno de ladrillos y cemento, sino uno de lógica, consecuencias y justicia fría. El programador, el espía, ahora se convertiría en el arquitecto de su caída. El fin de semana siguiente, Valeria organizó una cena. Solo nosotros tres, dijo con una sonrisa radiante. Para celebrar los excelentes resultados de mamá. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. La cena se sentía como una escena de una obra de teatro del absurdo, y yo era el único actor que conocía el verdadero guión. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla. Valeria había cocinado mi plato favorito, cochinita pibil, un gesto que en otro tiempo me habría conmovido y que ahora se sentía como una burla macabra. Se movía por la cocina con una energía vibrante, hablando sin parar de sus logros, de un edificio que había vendido, de una comisión enorme que estaba por recibir. Yo asentía, sonreía, hacía las preguntas correctas. ¿Y cómo lograste convencerlos? Eso es increíble, mi amor. Cada palabra de apoyo era una brasa ardiente en mi garganta. Daniel, mi hijo, la miraba con una adoración que me partía el alma. A sus 19 años, en plena transición entre la adolescencia y la adultez, veía a su madre como una superheroína. Una mujer poderosa, glamurosa, que conquistaba el mundo. Y a mí, bueno, a mí me veía como el fondo del escenario. El padre bueno, confiable, pero predecible. El que se aseguraba de que el internet funcionara y el coche tuviera gasolina. Y por eso, anunció Valeria, levantando su copa de vino, la próxima semana tengo que ir a Monterrey. Es una junta crucial con los inversionistas principales. Si esto sale bien, Daniel, el fideicomiso para tu maestría en el extranjero estará más que asegurado. Su actuación era magistral. La mención de Monterrey, la conexión con el futuro de Daniel. Era un movimiento de ajedrez brillante, diseñado para que cualquier pregunta o duda de mi parte pareciera egoísta y mezquina. Eso es fantástico, mamá, dijo Daniel, con los ojos brillantes. Se giró hacia mí. Felicítala, papá. Es increíble. Felicidades, Valeria, dije, levantando mi copa. El cristal se sentía pesado en mi mano. Nadie se lo merece más que tú. Ella me sonrió, una sonrisa de pura satisfacción. No tenía idea de que yo sabía que su vuelo no era a la Industrial Monterrey, sino a la hedonista Cancún. No tenía idea de que sus inversionistas tenían un solo nombre, Marco.
Más tarde esa noche, después de que Valeria se fuera a su estudio a preparar la presentación, Daniel y yo nos quedamos recogiendo los platos. Papá, dijo en voz baja, sin mirarme. A veces siento que no apoyas a mamá lo suficiente. Me detuve, un plato a medio secar en la mano. ¿A qué te refieres? No lo sé, continuó, encogiéndose de hombros. Ella se está partiendo el lomo por nuestro futuro, está logrando cosas increíbles. Y tú, a veces parece que te da envidia, o que no te importa. La frase fue una daga directa al corazón. No por la acusación en sí, sino por la verdad torcida que contenía. Revelaba lo efectiva que había sido la narrativa de Valeria. Ella era la estrella, la que se sacrificaba. Yo era el actor secundario, el espectador pasivo. ¿Cómo podía explicarle a mi hijo que la mujer que idolatraba era una ladrona y una adúltera? ¿Cómo destruir su mundo de esa manera? Daniel, empecé, mi voz más áspera de lo que pretendía. Tu madre y yo hemos construido todo esto juntos. Desde cero. Lo que a ti te puede parecer que, no me importa, a veces es confianza. Confío en su capacidad. Era una media verdad, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Él no pareció convencido. Sí, pero, ella está en otro nivel ahora, papá. Deberías estar más emocionado por ella. Lo estoy, mentí. Estoy increíblemente orgulloso. La conversación murió ahí, pero sus palabras resonaron en mi cabeza durante toda la noche. Valeria no solo me estaba robando el dinero y el futuro. Me estaba robando a mi hijo. Estaba reescribiendo la historia de nuestra familia, convirtiéndome en un personaje secundario, en un obstáculo silencioso para su grandeza. Esa noche, la tristeza dio paso a una rabia fría y determinada. Esto ya no era solo por el dinero. Era por mi honor como hombre, como esposo y, sobre todo, como padre. Tenía que demostrarle a mi hijo, y a mí mismo, quién era yo en realidad. No era el espectador pasivo. Era el arquitecto silencioso de todo lo que ella presumía como suyo. Y ese mismo arquitecto iba a demoler su fachada de mentiras, ladrillo por ladrillo. La junta en Monterrey iba a ser, en efecto, crucial. Pero no de la manera que ella imaginaba. El lunes por la mañana, con Valeria ya de camino al aeropuerto para su vuelo a Monterrey, me dirigí al otro lado de la ciudad. A un edificio antiguo de oficinas en el centro histórico, lejos de los rascacielos de cristal y acero donde Valeria cerraba sus tratos. El letrero de latón en la puerta era discreto, Beltrán y Asociados. Asesoría jurídica. Héctor me había dado el nombre. Este tipo no es un abogado cualquiera, Julián, me había dicho. Es un tiburón de la vieja escuela. Ha visto de todo. No se va a asustar con tu historia. Ve y dile la verdad. El licenciado Beltrán era un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían analizar cada capa de tu ser. Su oficina olía a libros viejos, a café fuerte y a una autoridad que no necesitaba ser anunciada. No había computadoras de última generación, solo estantes repletos de tomos de leyes y un escritorio de caoba maciza que parecía haber presenciado 1000 batallas. Me senté frente a él y, durante una hora, hablé. Le conté todo, desde la notificación en la tablet hasta la falsificación de mi firma en el préstamo hipotecario. Mientras hablaba, coloqué sobre su escritorio la memoria USB con todos los archivos que había copiado. Hablé con la calma metódica de un programador reportando un fallo crítico en el sistema. Sin lágrimas, sin histeria. Solo hechos. Beltrán escuchó en silencio, sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero, que crujió bajo su peso. Tomó la memoria USB. Permítame, dijo, y la conectó a una laptop vieja que sacó de un cajón. Durante 20 minutos, el único sonido en la oficina fue el clic de las teclas y el zumbido de la computadora. Vi su expresión pasar de la neutralidad profesional a una ligera sorpresa, y finalmente a una mueca de disgusto. Navegó por los archivos, leyó los correos, examinó la estructura de la empresa fantasma y la solicitud del préstamo. Finalmente, retiró la memoria USB y me miró fijamente.
Señor Cárdenas, dijo, su voz era grave y resonante. Lo que su esposa ha hecho no es solo una infidelidad. Es un fraude de manual. Falsificación de documentos, malversación de activos conyugales, posible evasión fiscal. La lista es larga y, francamente, impresionante por su descaro. Asentí, sin saber qué decir. Tengo 2 preguntas para usted, continuó Beltrán, inclinándose hacia adelante. ¿Qué es lo que quiere? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguirlo? Quiero justicia, respondí. Quiero recuperar lo que es mío. Y quiero que ella entienda que no soy el idiota que cree que soy. Beltrán sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. La justicia es un concepto abstracto, Julián. Los tribunales ofrecen resoluciones, no siempre justicia. Podemos iniciar un proceso de divorcio contencioso. Será largo, sucio y muy público. Dadas las pruebas, usted ganará. Le tomará 1 o 2 años, una fortuna en honorarios, y su vida personal será diseccionada en público. Su hijo se verá atrapado en el fuego cruzado. Al final, obtendrá una sentencia favorable. Esa es una opción. Hizo una pausa, dejándome procesar la deprimente imagen. Oh, continuó, y sus ojos brillaron con una luz calculadora, podemos usar la mente que construyó una empresa de software de la nada para diseñar una solución más elegante. ¿A qué se refiere?, pregunté, intrigado. En este momento, dijo Beltrán, levantando un dedo, usted es una víctima. Puede quedarse en ese papel, lamentarse y esperar a que el sistema, lento y torpe, le dé la razón. O puede convertirse en el arquitecto de su propia justicia. Puede usar la arrogancia de su esposa en su contra. Puede crear una situación en la que ella no tenga más remedio que aceptar sus términos. Sin juicios, sin escándalos. Una transacción limpia y rápida. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una solución lógica, eficiente. Un código diseñado para un resultado específico. El viaje a Cancún, dije en voz baja. Ella vuela el viernes. Exacto, asintió Beltrán. Un entorno cerrado, sin escapatoria. Un lugar donde no puede llamar a sus abogados, donde no puede huir. Un escenario perfecto para una negociación, o más bien, para la presentación de una oferta que no podrá rechazar. ¿Y qué le ofrezco?, pregunté. Le ofrece una elección, respondió el abogado, su voz volviéndose fría como el acero. La elección entre un divorcio silencioso, donde usted recupera el 100% de los activos robados y la mitad de los bienes legítimos, o la ruina total. Le presenta un acuerdo de disolución ya redactado por mí, junto con una copia de estas pruebas. Y le informa que si no firma en ese momento, una segunda copia de este USB será entregada a las autoridades fiscales y a la fiscalía en cuanto el avión aterrice. Su elección es simple, la libertad con la billetera vacía, o la posibilidad muy real de enfrentar cargos criminales. Me quedé en silencio, asimilando la brutalidad y la brillantez del plan. No era una confrontación emocional. Era una ejecución estratégica. El hombre que construyó una empresa de la nada sigue ahí, Julián, dijo Beltrán suavemente, como si leyera mis pensamientos. Solo ha estado dormido. Es hora de que despierte. Vamos a usar esa mente para un proyecto diferente, su liberación. Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre diferente. El dolor seguía ahí, un nudo sordo en el estómago. Pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Ya no era la víctima. Era el estratega. El plan del avión había nacido. El miércoles por la tarde, necesitaba aire. La casa se sentía como una prisión llena de fantasmas y mentiras. Decidí ir a una pequeña cafetería en Coyoacán, un lugar que solíamos frecuentar en nuestros primeros años, otro recuerdo que ahora estaba manchado. Necesitaba el ruido anónimo de la gente, el olor a café, algo que me anclara a la realidad. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, revolviendo un capuchino que no tenía intención de beber, cuando oí una voz familiar. Julián. ¡Qué sorpresa! Levanté la vista y vi a Clara, una amiga nuestra desde la universidad. Era una de esas amigas en común, aunque siempre había sido más cercana a Valeria.
Es una buena persona, una artista plástica un poco despistada pero con un corazón de oro. Forcé una sonrisa. Clara, hola. Qué gusto verte. Ella se sentó en la silla de enfrente, su rostro lleno de una genuina preocupación. ¿Estás bien? Te ves cansado. Mucho trabajo, mentí, la excusa universal. Me imagino. Lo de Valeria es una locura, ¿verdad? Está en la cima del mundo. Estoy tan orgullosa de ella. Asentí, un nudo formándose en mi garganta. De hecho, estaba preocupada por ella, continuó Clara, bajando la voz. Por eso me da gusto verte. Quizás tú puedas hablar con ella. Fruncí el ceño. ¿Preocupada? ¿Por qué? Clara dudó, mordiéndose el labio. Bueno, es que, no sé si deba contarte esto. Es sobre su socio, Marco. Mi atención se agudizó. Me incliné hacia adelante. Dime, Clara. Por favor. El otro día me lo encontré en una galería, comenzó. Estaba con unos amigos, presumiendo. Ya sabes cómo es, todo encanto y fanfarronería. Estaba diciendo que estaba a punto de pescar un pez gordo, que iba a cerrar el negocio de su vida y que con eso se mudaría a Miami. Miami. No Cancún. Interesante. ¿Y eso es lo que te preocupa?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. No, no es eso, dijo Clara, negando con la cabeza. Es lo que dijo después. Uno de sus amigos le preguntó si se llevaría a Valeria con él. Y Marco, se rió. Se rió y dijo algo como, no, hombre. A Valeria la dejo aquí con sus ladrillos. A Miami me voy con mi reina. Y luego le mostró a sus amigos una foto en su teléfono de otra chica. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. Cada palabra de Clara era una pieza de un rompecabezas secundario que no sabía que existía. Otra chica, repetí, mi voz apenas un susurro. Sí, confirmó Clara. No la vi bien, pero definitivamente no era Valeria. Por eso estoy preocupada, Julián. Valeria está poniendo toda su confianza y quizás su dinero en este tipo, y él parece que solo la está usando. Es un vividor. Pensé que si tú lo sabías, podrías advertirla. Ella te escucha a ti. La ironía era tan cruel que casi me eché a reír. Ella me escucha a mí. Sentí una punzada extraña. Por un instante, un brevísimo instante, sentí lástima por Valeria. La imagen de ella, tan arrogante y segura de sí misma, siendo engañada por el hombre por el que estaba arriesgando todo. La cazadora siendo cazada. Pero la sensación desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por una claridad gélida. Esto no cambiaba nada para mí. De hecho, lo hacía todo más potente. La traición de Valeria era absoluta, pero saber que ella misma era la víctima de otra traición me daba un arma nueva y devastadora. Agradecí a Clara por su preocupación, le aseguré que hablaría con Valeria y me despedí. Salí de la cafetería y caminé sin rumbo por las calles empedradas. El plan del licenciado Beltrán era brillante, pero ahora tenía un nuevo elemento. Un giro de guión que ni el mejor dramaturgo podría haber escrito. Ya no solo iba a confrontar a mi esposa con su infidelidad y su fraude. Iba a mostrarle el espejo de su propia humillación. Iba a revelarle que el rey por el que había quemado su reino era, en realidad, un bufón que se reía de ella a sus espaldas. El golpe no sería solo financiero y legal. Sería existencial. Esa misma noche, después de acostar a Daniel y asegurarme de que la casa estaba en silencio, me encerré en mi oficina. El espacio que antes era mi refugio creativo se había convertido en mi cuartel de guerra. Las líneas de código en mis monitores fueron reemplazadas por la página web de la aerolínea. Busqué el vuelo. Viernes, 8:45 de la mañana. Ciudad de México a Cancún. Hice clic en seleccionar asientos. El mapa de la cabina de primera clase apareció en la pantalla. Era un avión pequeño, con una configuración 2:2. Filas de intimidad forzada. Perfecto. Mis ojos recorrieron el mapa. Fila 1, 2, 3. Mis manos sudaban.
El corazón me latía con una fuerza que parecía hacer vibrar la silla. Esto lo hacía real. Ya no era un plan abstracto en la oficina de un abogado. Era una acción concreta, irreversible. Y entonces los vi. Fila 8. Asientos 8A, ventanilla, y 8B, medio, marcados como ocupado. Hice una pausa, pasando el cursor sobre ellos. Podía imaginarlos perfectamente. Valeria, mirando por la ventana, soñando con sus millones y su nueva vida. Marco a su lado, susurrándole mentiras al oído, su mano quizás sobre la de ella. La imagen me revolvió el estómago. Mi cursor se movió hacia el asiento contiguo. 8C, pasillo. Disponible. Un abismo de duda se abrió ante mí por un segundo. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Convertirme en este hombre calculador, frío, que orquestaba la humillación de su esposa a 10.000 metros de altura? La voz de la víctima en mi interior, el Julián bueno y traicionado, gritó en silencio. Pero entonces recordé la cara de Daniel, su decepción. Recordé la firma falsificada en el préstamo. Recordé la risa de Marco al hablar de su reina en Miami. La duda se evaporó. Fue reemplazada por una determinación de acero. Hice clic en el asiento 8C. La página me pidió mis datos. Julián Cárdenas. Mi número de viajero frecuente. Luego, la página de pago. Saqué mi tarjeta de crédito personal, la que Valeria probablemente ni recordaba que existía. Tecleé los números con una precisión metódica. Fecha de expiración. Código de seguridad. Hice clic en comprar. La pantalla se refrescó. Y allí estaba. Confirmación de su compra. Julián Cárdenas. Vuelo AM583. Asiento 8C. Imprimí el pase de abordar. Lo miré durante un largo rato. Era más que un simple boleto. Era una declaración de guerra. Era la sentencia que yo mismo había dictado. Me recliné en mi silla y cerré los ojos. Una extraña calma me invadió. No era alegría. No era el calor de la venganza que uno ve en las películas. Era la calma fría y satisfactoria de un programador que acaba de escribir la última línea de un código complejo y sabe, con absoluta certeza, que cuando lo ejecute, funcionará a la perfección. El juego no había terminado, Valeria. Apenas estaba compilando. Y la ejecución comenzaría el viernes a las 8:45 de la mañana, en el asiento 8C. El viernes por la mañana llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Me desperté antes del amanecer, mucho antes de que Valeria comenzara su rutina para el viaje a Monterrey. Me moví por la casa en silencio, un espectro en mi propio hogar. Ella se despidió de mí con un beso rápido en la mejilla, un gesto tan automático y vacío de sentimiento que me heló la sangre. Deséame suerte, mi amor, dijo, arrastrando su maleta de diseñador hacia la puerta. Mucha suerte, respondí, y la sinceridad en mi voz fue tan perversa que me sorprendió a mí mismo. Llegué al aeropuerto con 3 horas de antelación. No podía arriesgarme a ningún contratiempo. Pasé por seguridad sin problemas, mi maletín de mano se sentía extrañamente pesado, no por su contenido físico, sino por el peso de lo que representaba, el fin de un matrimonio de 20 años. En lugar de ir directamente a la sala de embarque, encontré un bar con una vista panorámica de la zona de salidas. Pedí un tequila derecho, con una rodaja de limón y un poco de sal. Necesitaba el ardor, algo que me recordara que estaba vivo, que esto era real. Desde mi asiento, tenía una vista perfecta de la puerta 22, la de su vuelo. Observé a los pasajeros llegar, ejecutivos con prisa, familias emocionadas, parejas jóvenes. Y esperé. El tequila me quemaba la garganta, pero mi mente estaba clara como el cristal. Repasé el plan una y otra vez, cada frase, cada gesto, como un actor preparándose para el papel de su vida. Y entonces los vi. Llegaron juntos, caminando con esa complicidad de los amantes que creen que su secreto los hace invencibles. Valeria estaba radiante. Llevaba un traje de lino blanco, gafas de sol de diseñador y una sonrisa que parecía decir el mundo es mío.
Marco iba a su lado, su mano posesivamente en la parte baja de la espalda de ella, riéndose de algo que ella le susurraba. Se veían como la pareja perfecta de un anuncio de viajes de lujo. La imagen era tan perfecta, tan ensayada, que me provocó una oleada de náuseas. Se detuvieron cerca de la entrada de la sala. Él se inclinó y le dio un beso en los labios, un beso corto pero cargado de una intimidad que no intentaban ocultar. Saqué mi teléfono discretamente y, fingiendo revisar un mensaje, tomé una foto. El zoom capturó el momento a la perfección. Otra prueba para el Arsenal. Levanté mi vaso y me lo bebí de un trago. El ardor fue intenso, purificador. El Julián que se habría derrumbado ante esa imagen ya no existía. En su lugar había un hombre que observaba, que calculaba. Un hombre que sostenía en sus manos el interruptor que apagaría su mundo de fantasía. Llamé a Héctor. ¿Listo?, preguntó, su voz grave y seria. Estoy en posición, respondí, mi voz sonaba extrañamente calmada. El objetivo está a la vista. Se ven, felices. La felicidad construida sobre mentiras es un castillo de naipes, hermano, dijo Héctor. Tú solo vas a soplar. Eso haré, dije. Gracias, Héctor. Por todo. No me agradezcas. Solo haz lo que tienes que hacer. Y llámame cuando aterrices. Colgué. El anuncio para el preabordaje de primera clase comenzó. Los vi levantarse, sonrientes, y dirigirse a la fila. Esperé. Dejé que ellos y la mayoría de los pasajeros de primera clase subieran al avión. Yo sería uno de los últimos en abordar. Quería que estuvieran cómodos, instalados en su pequeña burbuja de lujo, completamente desprevenidos. Cuando la fila casi había desaparecido, me levanté. Alicé mi saco, tomé mi maletín y caminé hacia la puerta de embarque. La agente de la aerolínea escaneó mi pase de abordar. Buen viaje, señor Cárdenas, dijo con una sonrisa profesional. Gracias, respondí. Será inolvidable. Caminé por el túnel de abordaje, el corazón latiéndome con un ritmo lento y pesado. Cada paso era un paso hacia el punto de no retorno. Al entrar al avión, el sobrecargo me saludó. Bienvenido a bordo, señor. Asiento 8C, a su derecha. Asentí y avancé por el estrecho pasillo. Y allí estaban. En la fila 8. Valeria ya estaba en el asiento de la ventanilla, mirando el ajetreo de la pista. Marco estaba de pie en el pasillo, guardando su equipaje en el compartimento superior. Pasé junto a él. Nuestros hombros casi se rozaron. No me reconoció. Estaba demasiado absorto en su papel de amante protector. Llegué a mi asiento, el 8C. Justo al otro lado del pasillo. Coloqué mi maletín bajo el asiento de enfrente y me senté. El plan estaba en marcha. La trampa estaba cerrada. Me acomodé en el asiento 8C. El cuero se sentía frío y liso bajo mis manos. El espacio para las piernas era amplio, un lujo irónico para la situación más incómoda de mi vida. Marco terminó de guardar su equipaje y se sentó en el 8B, junto a Valeria. Se inclinó para decirle algo, y ella se rió, una risa cristalina que resonó en el silencioso ambiente de la cabina de primera clase. Era la misma risa que yo había escuchado miles de veces, pero ahora sonaba extraña, como una grabación de un idioma que ya no entendía. Una sobrecargo se acercó. ¿Le gustaría algo de beber antes del despegue, señor?, me preguntó. Un whisky. Solo, respondí, mi voz firme. Ella asintió y se dirigió a la pareja de al lado. ¿Y para ustedes, champán quizás? Sí, por favor. 2 copas, dijo Valeria con alegría. Hay que celebrar. Celebrar. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. La sobrecargo se fue y ellos volvieron a su burbuja de susurros y sonrisas. Yo permanecí inmóvil, mirando al frente, sintiendo sus presencias a mi lado como una quemadura. Podía oler su perfume, una fragancia floral y cara que había impregnado mi casa durante meses. La sobrecargo regresó con las bebidas. Me entregó mi vaso de whisky,
el líquido ambarino temblando ligeramente con la vibración del avión. Luego, con una sonrisa, le pasó las 2 copas de champán a Marco. Él le dio una a Valeria. Por nosotros, dijo él, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Por Tulum y por todo lo que viene. Por nosotros, repitió ella, y el tintineo de sus copas fue como el sonido de un cristal rompiéndose. Ese fue mi momento. La señal que había estado esperando. Tomé un sorbo de whisky, dejando que el alcohol me diera un último empujón de coraje. Luego, giré lentamente la cabeza. Valeria estaba a punto de beber de su copa, sus ojos cerrados en un gesto de puro placer. Marco la miraba con adoración. Hola, Valeria, dije. Mi voz no fue alta, pero cortó el aire como un cuchillo. El tiempo pareció congelarse. La copa de Valeria se detuvo a centímetros de sus labios. Sus ojos se abrieron de golpe, primero con confusión, luego con un shock tan profundo que su rostro perdió todo el color. Era como ver una estatua de mármol agrietarse en tiempo real. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Marco frunció el ceño, sin entender. Miró de Valeria a mí, y entonces el reconocimiento lo golpeó. Su sonrisa de galán se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico y desconcierto. Julián, susurró Valeria finalmente, la palabra apenas audible. ¿Qué demonios haces tú aquí? Su voz era un hilo tembloroso. Levanté mi vaso de whisky en un pequeño gesto de saludo. Qué sorpresa encontrarte aquí, dije, con una calma que me asombró a mí mismo. Pensé que tu junta era en Monterrey. Veo que cambiaron la ubicación. El color volvió al rostro de Valeria, pero esta vez era el rojo intenso de la furia y la humillación. Tienes que bajarte de este avión. Ahora mismo, siseo, su voz baja y peligrosa. No sé qué juego estás jugando, pero se acaba aquí. Mi juego apenas comienza, querida, respondí, tomando otro sorbo de whisky. Y no me voy a ninguna parte. Mi asiento es el 8C. Tengo mi pase de abordar. Un viaje de negocios, ya sabes. Señores pasajeros, por favor, tomen asiento y abróchense los cinturones. Estamos por iniciar el rodaje, anunció la voz del capitán por los altavoces. Marco, que había estado paralizado, finalmente reaccionó. ¿Qué quieres, Julián?, preguntó, tratando de sonar amenazante, pero su voz delataba su nerviosismo. ¿Dinero? ¿Es eso? Casi me río. Si quisiera dinero, Marco, simplemente habría hecho lo que ustedes hicieron, tomarlo sin preguntar. La cara de Valeria se contrajo. No sabes de lo que estás hablando. Oh, creo que sí, dije, inclinándome ligeramente hacia ellos. Hablo de Proyectos Paraíso Tulum SADCB. Hablo de un segundo préstamo hipotecario sobre mi casa. Nuestra casa. Hablo de una firma falsificada. Cada palabra era un golpe. Vi a Valeria estremecerse como si la hubiera abofeteado. Marco palideció. Esto no es el lugar, Julián, dijo Valeria, su voz desesperada. Podemos hablar de esto cuando regrese. No. Vamos a hablar de esto ahora, dije, mi voz endureciéndose. Porque, de hecho, traje unos documentos para que los firmes. Para ahorrar tiempo. Metí la mano en mi maletín, que descansaba a mis pies. Saqué un sobre grande y grueso, de color manila. Lo coloqué sobre la mesita plegable frente a mí. El avión comenzó a moverse, un lento avance hacia la pista de despegue. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, sus ojos fijos en el sobre. Es nuestro futuro, respondí. O más bien, la disolución de nuestro futuro. Es un acuerdo de divorcio. Uno muy detallado. Redactado por mi abogado, el licenciado Beltrán. Quizás has oído hablar de él. El nombre del abogado pareció tener un efecto físico en ella. Se enderezó en su asiento, su rostro una mezcla de miedo e incredulidad. «Estás loco», susurró. «No, Valeria. Estaba ciego. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, veo con perfecta claridad». El sobre descansaba entre nosotros, una bomba de tiempo esperando a ser activada.
El avión giró, enfilándose hacia la larga pista. El rugido de los motores comenzó a crecer. Estábamos atrapados. Los tres. En una caja de metal a punto de volar hacia el cielo y hacia el infierno. El avión aceleró por la pista, una fuerza brutal que nos pegó a los asientos. Para mí, se sentía como el punto de no retorno hecho físico. Para Valeria y Marco, podía ver en sus rostros que era el sonido de su mundo perfecto desmoronándose. Cuando las ruedas se despegaron del suelo, una sensación de poder frío y absoluto me invadió. Estábamos en mi territorio ahora, un entorno cerrado, regido por mis reglas. Una vez que alcanzamos la altitud de crucero y la señal del cinturón de seguridad se apagó, abrí el sobre. Saqué el primer fajo de papeles y se lo extendí a Valeria. El acuerdo de divorcio, anuncié. Propone la disolución de la sociedad conyugal. Bastante estándar. Excepto por la cláusula de activos. Valeria lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las páginas, su respiración agitada. Marco intentaba leer por encima de su hombro, su cara una máscara de ansiedad. Como verás, continué, mi voz monótona y precisa como un bisturí, la cláusula estipula que todos los fondos desviados a Proyectos Paraíso Tulum, más los intereses correspondientes, me serán devueltos en su totalidad. La casa familiar queda a mi nombre, libre del segundo gravamen, que tú te encargarás de liquidar. De los activos legítimos restantes, obtendré el 50%. Es generoso, considerando el fraude. Esto es ridículo, espetó Valeria, encontrando su voz. Ningún juez te daría esto. Es extorsión. Tienes razón, asentí tranquilamente. No vamos a ver a ningún juez. Por eso estamos aquí. Para evitarle a la justicia la molestia. Saqué un segundo fajo de papeles. Esto, por si tienes dudas, es una copia de la solicitud del préstamo con tu firma y la imitación de la mía. Junto con los estados de cuenta de la empresa fantasma. Se los puse encima del acuerdo de divorcio. Ella los miró y su rostro se descompuso. Y esto, dije, sacando mi teléfono, es solo un pequeño extra. Le mostré la foto que había tomado en el aeropuerto. El beso. Luego, abrí mi correo y le mostré una cadena de mensajes. Mensajes entre Marco y otra mujer, una tal Sofía. Mensajes donde él hablaba de su reina en Miami, de cómo el pez gordo de México le iba a financiar su nueva vida. Y la mejor parte, Valeria, dije, inclinándome para que solo ella y Marco pudieran oírme. Es que él no planeaba este futuro contigo. Lo planeaba con el dinero que te ayudó a robarme. Resulta que tu rey es solo otro ladrón, y tú, mi querida esposa, no eres la reina de su castillo. Eres solo la tesorera. Giré el teléfono hacia Marco. Su rostro se volvió de un blanco ceniciento. Valeria me arrebató el teléfono. Sus ojos volaban sobre los mensajes, cada palabra una nueva puñalada. Vi el momento exacto en que su corazón se rompió. No por mí, no por nuestro matrimonio. Sino por la humillación de haber sido utilizada, de haber sido la tonta en el juego de otro. Su arrogancia, su armadura, se hizo añicos. Se giró hacia Marco, sus ojos llenos de un odio puro. ¿Miami? ¿Quién es Sofía, pedazo de mierda? Valeria, mi amor, no es lo que parece. Puedo explicarlo, balbuceó él. No me llames, mi amor, gritó ella, y su voz, aunque contenida, atrajo las miradas de los pasajeros cercanos. Intentó abalanzarse sobre él, pero el espacio era demasiado reducido. Y basta, dije con una autoridad que los silenció a ambos. Sus problemas de pareja pueden resolverlos después. Ahora tenemos un negocio que atender. Puse una pluma de lujo sobre los papeles. Firma el acuerdo, Valeria. Firma la cesión de tus acciones en la empresa fantasma. Firma tu renuncia a cualquier reclamación futura. Y si no lo hago, desafió ella, sus ojos brillando de lágrimas de rabia. Esa es la belleza de este plan, respondí con calma. Siempre tienes una opción. Si no firmas, en cuanto este avión aterrice en Cancún, el licenciado Beltrán, que tiene un poder notarial firmado por mí, entregará este mismo sobre,
junto con una declaración jurada mía. A las autoridades fiscales y a la fiscalía. Y entonces tu problema ya no será un divorcio costoso. Será un proceso penal por fraude, falsificación y lavado de dinero. Tú eliges un divorcio silencioso y la oportunidad de empezar de cero, o una celda. La decisión es tuya. Un silencio pesado cayó sobre nuestra fila. El único sonido era el zumbido de los motores del avión. Valeria miró los papeles, luego a Marco con desprecio, y finalmente a mí. En mis ojos no encontró piedad, solo la fría lógica de un programa que llega a su inevitable conclusión. Lentamente, con la mano temblando de rabia y derrota, tomó la pluma. Y firmó. Cada trazo era un golpe de martillo en los cimientos de su vida. Firmó cada página, cada cláusula, sin decir una palabra más. Cuando terminó, recogí los papeles y la pluma. Los guardé cuidadosamente en mi maletín. El negocio estaba hecho. Gracias por tu cooperación, dije formalmente. Disfruten su estancia en Cancún. El resto del vuelo transcurrió en un silencio denso y surrealista. Valeria se había replegado en su asiento junto a la ventanilla, dándonos la espalda al mundo, su cuerpo rígido de humillación. Marco miraba fijamente al frente, sudando a pesar del aire acondicionado, su mente probablemente calculando rutas de escape. Yo pedí otro whisky y lo bebí lentamente, saboreando no la victoria, sino la extraña y vacía sensación de la finalidad. Cuando el avión comenzó el descenso hacia Cancún, el sol caribeño inundó la cabina, un contraste brutal con la oscuridad que reinaba en nuestra fila. El azul turquesa del mar parecía una burla. El paraíso que ellos habían planeado se había convertido en el escenario de su juicio final. Aterrizamos con una suavidad que desmentía la turbulencia de nuestras vidas. En cuanto la señal del cinturón se apagó, me levanté, tomé mi maletín y, sin mirar atrás, me dirigí a la salida del avión. No necesitaba ver el resto. Sabía cómo terminaría. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad morbosa de ver el punto final, me hizo detenerme a una distancia prudente en la concurrida terminal de llegadas, detrás de una columna. Los vi salir unos minutos después. La fachada de poder de Valeria se había desvanecido por completo. Parecía más pequeña, perdida. Marco caminaba a su lado, tratando de hablarle en susurros urgentes. Y entonces, estalló. Justo en medio del flujo de turistas con sombreros y sandalias. «Eres un ladrón», le gritó Valeria, su voz rota por la rabia. «Un mentiroso y un ladrón». «Cállate, Valeria», siseó él, mirando a su alrededor con pánico. «¿Quieres montar una escena aquí? Y me robaste». «Nos robaste a los dos», continuó ella, señalándome a mí, aunque yo estaba fuera de su vista. «Y todo para irte con esa zorra a Miami». «Tú fuiste la estúpida que firmó todo», replicó Marco, su encanto desaparecido, revelando al depredador que había debajo. «Creíste que podías jugar en las grandes ligas, pero solo eres una pueblerina con suerte. Yo te hice». Esa fue la última gota para Valeria. Se abalanzó sobre él, golpeándolo en el pecho con los puños. «Devuélveme el dinero». La pelea fue corta y patética. Marco, más fuerte y más desesperado, la empujó con fuerza. Valeria tropezó y cayó al suelo, sus ropas blancas ahora manchadas por la suciedad del piso de la terminal. Fue una imagen devastadora, la reina del Midas inmobiliario, caída y humillada en público. Marco no le dedicó una segunda mirada. Agarró la maleta de mano que llevaba, la que yo sabía que contenía el efectivo que habían retirado para el viaje, y se echó a correr, desapareciendo entre la multitud como la rata que era. Valeria se quedó en el suelo, sollozando, no de dolor, sino de una rabia impotente. La gente pasaba a su alrededor, algunos mirando con curiosidad, otros evitándola. Sola, varada y en bancarrota en el paraíso que iba a ser su coronación. No sentí placer. No sentí satisfacción. Solo un vacío inmenso, la clase de vacío que queda después de una demolición controlada. El edificio de mentiras había caído, pero el terreno estaba lleno de escombros y polvo. Me di la vuelta. Caminé con paso firme hacia el mostrador de la aerolínea, mis documentos firmados a salvo en el maletín.
Buenas tardes, le dije a la agente. Necesito cambiar mi boleto de regreso. Para el próximo vuelo disponible a la Ciudad de México. La agente tecleó en su computadora. Tengo uno en 90 minutos, señor. ¿Le parece bien? Perfecto, respondí. Mientras esperaba mi vuelo de regreso, sentado en una cafetería con vista a las pistas, envié un mensaje al licenciado Beltrán, transacción completada. Documentos firmados. Volviendo a casa. La respuesta fue casi inmediata, excelente. El trabajo está hecho. Bienvenido de vuelta a su vida, Julián. Miré por la ventana a un avión despegando, ascendiendo hacia el cielo azul. Me sentí como ese avión. Dejando atrás un terreno devastado, ascendiendo hacia un futuro incierto, pero libre. Ha pasado un año. Un año desde el vuelo a Cancún. Un año desde que demolí mi vida para poder reconstruirla. No volví a la casa grande y silenciosa. El licenciado Beltrán se encargó de todo. Se vendió rápidamente. Con mi parte del dinero y los fondos recuperados, compré un apartamento más pequeño en una colonia que siempre me había gustado y reinvertí en mi verdadera pasión, código sólido. Mi oficina ya no es un santuario solitario en un rincón de una casa ajena. Es un espacio luminoso y vibrante en un edificio de coworking, lleno de jóvenes programadores talentosos. La empresa está creciendo de nuevo, esta vez bajo mis propios términos, enfocada en proyectos que me desafían y me apasionan. Estamos desarrollando una aplicación para ayudar a pequeños artesanos a vender sus productos en línea. Es un trabajo con propósito. ¿Qué pasó con Valeria? Lo sé solo por fragmentos que me llegan a través de terceros. Perdió todo. Tuvo que vender sus coches, sus joyas, todo. La última vez que Héctor la vio, trabajaba como agente de ventas en un desarrollo inmobiliario de clase media, la ironía final. Ha intentado contactarme. Mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas de números desconocidos. Al principio, eran furiosos. Luego, suplicantes. Finalmente, resignados. Nunca respondí. No por rencor, sino porque esa conversación ya no tiene lugar en mi vida. Es un programa obsoleto que ya fue desinstalado. Marco, por lo que sé, desapareció. Probablemente esté en Miami o en algún otro lugar soleado, buscando a su próximo pez gordo. La relación con mi hijo, Daniel, ha sido la reconstrucción más difícil y la más importante. Los primeros meses después de que le conté la verdad fueron un infierno. La rabia, la negación, el dolor de ver a su heroína caída. Me culpó a mí por destruir a la familia. Pero no lo presioné. Le di espacio y le di las pruebas. Le entregué una copia del USB y le dije, esto no es para que me creas a mí o a ella. Es para que conozcas la verdad. Cuando estés listo. Hace 6 meses, entró en mi oficina. Tenía los ojos rojos. Lo vi todo, papá, dijo en voz baja. Cada correo, cada transferencia. Lo vi todo. Nos abrazamos por un largo tiempo, y por primera vez en años, sentí que estaba recuperando a mi hijo. Ahora, Daniel está sentado frente a mí en mi oficina. Viene 2 veces por semana después de sus clases en la universidad. Está estudiando administración, pero ha descubierto un interés por el marketing digital. Me ayuda con las redes sociales de la empresa. La relación aún tiene cicatrices, pero es real. Está construida sobre una verdad dolorosa, pero sólida. Papá, dice, mostrándome unas métricas en su laptop. La campaña que lanzamos para los artesanos de Oaxaca está funcionando. Las ventas subieron un 30% esta semana. Sonrío. Buen trabajo, hijo. Excelente trabajo. Él me devuelve la sonrisa. Y en sus ojos ya no veo la sombra de su madre. Veo un nuevo respeto. Un entendimiento. Estoy orgulloso de ti, papá, me dice de repente, y la frase, que antes era una daga, ahora es un bálsamo. Por cómo manejaste todo. Asiento, mi garganta se cierra por un momento. Yo también estoy orgulloso de ti, Daniel. Más tarde, cuando se ha ido, me quedo mirando el código en mi pantalla.
Líneas y líneas de lógica, de comandos, de posibilidades. Pienso en la vida. La vida, como el software, a veces se corrompe. Los errores se acumulan, las funciones se vuelven obsoletas, el sistema entero se vuelve inestable. Y cuando eso pasa, no puedes simplemente ponerle un parche. A veces, tienes que tener el coraje de borrarlo todo y empezar de nuevo. Reescribir el código desde cero. Un código más limpio, más fuerte, más honesto. No me regodeo en la venganza. La caída de Valeria no me trajo felicidad. Pero la recuperación de mi propia vida, sí. La libertad de ser yo mismo, de no vivir a la sombra de nadie, de construir algo que es verdaderamente mío. Esa es la verdadera victoria. Daniel regresa un momento, olvidó su cargador. Antes de que se vaya, lo llamo. Ven, mira esto, le digo, señalando una sección del código en mi monitor. Esta es la función que optimiza las búsquedas para los artesanos. Te voy a enseñar cómo funciona. Él se inclina, interesado. Y mientras le explico la lógica detrás de las líneas de texto, entiendo cuál es mi verdadero legado. No es el dinero, ni las propiedades, ni siquiera la empresa. Es esto. La capacidad de construir. La resiliencia para depurar los errores. Y el coraje para, cuando todo lo demás falla, teclear archivo nuevo y empezar a escribir tu propia historia.